Vamos entonces nuevamente a mirar una de las aplicaciones que tendría un rectificador de onda completa es alimentar una bobina para convertirla en un campo magnético, que la corriente produzca un campo magnético y que se convierta en un imán. Entonces vamos a usar estos dos circuitos para producir un equivalente de este circuito. Para que se produzca el electroimán le debo aplicar aquí 12 voltios continuos y eso me va a producir un ampere. Recuerden que una bobina realmente es la parte de la bobina, pero hay que representar su resistencia interna que indica que pues, es la que limita la corriente. Este circuito lo voy a alimentar, voy a lograr el mismo efecto colocando este rectificador. Este rectificador entonces da esa onda y dijimos que esto va a tener un valor promedio de C. Ese valor promedio dijimos en una onda rectificación de onda completa es 0,74 Vp. Lo que va a hacer la bobina es coger esta señal y tratar de eliminar las variaciones y convertir, ya que ella se opone a las variaciones de corriente, a que la corriente se mantenga constante y por lo tanto lo que me interesa es el voltaje promedio, que es la que me va a producir esta corriente. Esto se llama un filtro, que trata de eliminar las variaciones y convertirla en continua. Entonces, ustedes pueden tratar de hacer un diseño, intenten hacer un diseño y si quieren me lo comentan, usando estos dos circuitos. ¿Qué es diseñar? Usted tiene que dar las especificaciones de los diodos. ¿Cómo se especifican los diodos? El voltaje pico inverso, cuánto es y qué corriente circula por él. En el caso de los transformadores, ¿qué es la relación de voltaje y cuál es su potencia? Algo para tener en cuenta es siempre que un diodo esté en directo, quiere decir que por aquí está circulando corriente y su caída va a ser aproximadamente 0,7. O sea, el producto voltaje por corriente le va a dar una potencia, esa potencia se va a convertir en calor. Supongamos que por aquí está circulando un amperio, quiere decir que este diodo está consumiendo 0,7 vatios que los va a convertir en calor. Para que tengan en cuenta en el diseño que la potencia total que debe entregar el transformador es la que le pida la carga más la potencia de los diodos, que generalmente la podemos despreciar por ser relativamente pequeña. Las fuentes de alimentación con nosotros vamos a trabajar, necesitamos filtrar, ¿sí? Eliminar las variaciones. Vamos a hacer el estudio inicialmente con condensadores. O sea, voy a hacer el siguiente estudio. Cojo un transformador, rectifico, voy a hacerlo con rectificación de media onda y voy a colocar un condensador. Sabiendo que un condensador es un circuito que almacena energía, un elemento, perdón, que almacena energía en función del campo eléctrico. Entonces, le voy a aplicar aquí una onda BPS no de MAGAT, o sea, la vamos a dibujar acá. Este punto es BP. Y vamos a hacer un análisis en el tiempo que está pasando con el condensador y voy a arrancar en tiempo t igual a 0. En tiempo t igual a 0 yo empiezo a subir el voltaje. Entonces el diodo se comporta como un cortocircuito y la tensión que yo le estoy aplicando aparece sobre el condensador, o sea que empieza a subir la tensión hasta aquí. En ese instante la tensión sobre el condensador es BP. Pero en ese mismo instante la tensión en el secundario empieza a bajar, quiere decir que este punto es más positivo que el de acá, la corriente trataría en el sentido contrario, el diodo se abre y al abrirse quiere decir que el condensador se queda cargado porque no tiene por dónde descargarse, se queda cargado a BP. Pero bueno, pues almacena energía, pero esa energía se la tengo que entregar a alguien y ese alguien pues lo vamos a llamar la carga. La representamos por una carga resistiva y entonces vamos a decir, el condensador sí señor, se quedó cargado, pero ahora se empieza a descargar, empieza a hacer esto, la tensión del condensador empieza a caer porque se empieza la descarga, hasta este instante. En ese instante, esta es la tensión sobre el condensador y la tensión sobre el transformador supera la del condensador. Otra vez el diodo se comporta como un corto y entonces se la va a pasar haciendo esto. Se carga el condensador, almacena energía y durante este tiempo se la está entregando a la carga. Sabemos que la ecuación de la
de la descarga será BP E a la menos T sobre RC. ¿Qué es lo que pretendemos? Que la descarga sea lo más lenta posible. Si yo pongo una carga, una constante de tiempo superior, pues la descarga será más lenta. Y obviamente es lo que pretendo, que el condensador no se alcance a descargar. Por lo tanto, quiere decir que la constante de tiempo tiene que ser grande. Pero grande, ¿qué quiere decir? Yo trabajo con señales de 60 ciclos, que es la frecuencia de la red en Colombia. Este periodo es de 16.6 milisegundos. Es decir, que yo le doy 16.6 milisegundos para que se descargue. Si yo hago que RC sea mucho más grande que 16 milisegundos, quiere decir que el condensador casi no se va a descargar y la tensión, se puede decir, se mantuvo en el valor que quisiéramos. Pero ¿qué va a pasar? Nosotros no trabajamos con rectificadores de media onda, vamos a hacer con rectificadores de onda completa. Ya, esta onda la vamos a usar así. ¿Qué quiere decir? Que en nuestros casos, aquí el condensador nuevamente entra en conducción, haría esto, y lo mismo con la de azul. ¿Qué quiere decir? Que ahora está prendiendo señal, o sea, el periodo ya no es de 60 sino de 120, o sea que el periodo el tiempo que le damos para que se descargue son 8,3 milisegundos. O sea que ahora lo que digo es, no, necesito un constante de tiempo que sea mucho mayor a 8,3 milisegundos. Esa es la condición que vamos a trabajar nosotros. Quiere decir entonces, señores, que necesitamos constantes de tiempo grandes, o sea, vamos a trabajar con esta premisa, debe ser mucho mayor a 8,3 milisegundos. La carga, pues es la carga, esa no la puedo cambiar, es la que me va a pedir. Por lo tanto, lo que yo necesito es que estos condensadores son condensadores grandes, deben ser condensadores grandes que puedan almacenar la mayor energía posible. ¿Qué es un condensador? Un condensador son dos placas paralelas que su capacidad va a depender del dieléctrico, o sea, de lo que coloque yo en la mitad de las dos placas. Va a depender del área, es decir, de más grandes a las placas, más capacidad, y entre menos sea esta distancia, mayor capacidad. Entonces los condensadores se caracterizan por el material que coloque uno como dieléctrico. Entonces hay de aire, es decir, no colocamos nada, entonces es de aire. De papel, porque colocamos papel. O de mica, o de vidrio, etcétera, etcétera, hasta llegar a los condensadores que tienen mayor capacidad, inicialmente, que vamos a mirar, que son los electrolíticos. Es decir, aquí en la mitad se coloca un líquido iónico, aquí, y eso hace que se comporte como un electrolítico. Entonces, ese condensador, de esa manera se logra grandes capacidades, pero va a tener una característica. Como esta es una sustancia química, la que es un líquido, ese líquido no va a permitir sino que la corriente circule en un sentido, porque si circula en sentido contrario, el líquido se va a calentar y generalmente va a explotar el condensador. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la polaridad. Estos diodos son polarizados, quiere decir que siempre hay que decirle cuál es el más y el menos para saber cómo se coloca en el circuito. Simbólicamente, entonces se hace esto. El más es la raya más pequeña y el menos es la parte más grande. Generalmente en un condensador el tarro, la parte externa es el negativo y la parte interna es el más. Entonces tenemos esos condensadores que vamos a trabajar nosotros. Entonces, cuando trabajamos con un condensador, lo primero que debemos de conocer es la capacidad, y eso depende de la fabricación, eso nos lo da el fabricante. Pero también debemos tener en cuenta una consideración, que es cuando lo coloco en directo, estoy colocando también un campo eléctrico, y ese campo eléctrico puede dañar aquí este líquido. Entonces también debemos de conocer cuál es el voltaje máximo que se le debe aplicar para que no se dañe el condensador. Entonces las dos características de un condensador siempre va a ser su capacidad y su voltaje más que se le puede aplicar. Conclusión, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a coger un transformador y vamos a rectificar, puede ser puente o
tap central. Vamos a hacerlo con tap central. Coloco entonces aquí 2 diodos y coloco el condensador para que almacene energía y la entregue a la carga. Y esa será nuestra fuente de alimentación. Ustedes pueden pintar el de puente. ¿Qué es lo que estoy pretendo? Luego le repaso. Yo le entrego una onda que tiene ahora un periodo de 8.3 milisegundos. El condensador se va a descargar y cargar en ese periodo con la ecuación BP E a la menos T sobre RC. Voy a decir entonces, ¿qué pasa si RC es mucho mayor a 8.3 milisegundos? Por ejemplo, que RC sea 830 milisegundos. Voy a decir, la ecuación me queda así, la ecuación es, empiezo en BP, arranco en el tiempo T igual a 0, y voy a decir, el tiempo máximo que tiene que se puede descargar es 8.3 milisegundos. A ver qué pasa en ese momento en 8.3 con esta ecuación. Y si digo que esto es la constante 830 milisegundos, esto nos da que esto es 0.99 BP. ¿Qué quiere decir? Que el condensador casi no se alcanzó a descargar, o sea que mantuvo el BP durante todo el tiempo, casi que la onda se puede decir que es continua, es muy poquito la descarga y eso es lo que se busca en la práctica. Podemos hacer el ensayo no haciéndolo 8.3 sino 830, pero estamos dando cuenta que va a ser muy cercano, va a ser 0.9 algo. Hágalo ustedes con diferentes valores para mirar cómo debe ser la constante de tiempo para poder lograr lo que nosotros necesitamos. Pero ahora lo que queremos hacer pues, es diseño, es cómo se diseña una fuente de acuerdo a las características que necesitemos de la carga, y vamos entonces a tratar de buscar ecuaciones matemáticas que nos digan cómo podemos mirar este comportamiento para poder hacer cálculos, y eso pues lo vamos a hacer en la siguiente sección.